El asambleísta Fernando Villavicencio. Asambleísta, buen día. Entiendo que algunos de sus colegas quieren quitar la inmunidad por haberles llamado mafiosos. Parece que no lo quieren en la asamblea. Un saludo desde Quito, aquí hace un poco de frío. Un saludo a la gente de Guayaquil y del país. Gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, no solo un legislador, son fuerzas coludidas del Partido Correísta y del Partido Social Cristiano, a quienes entiendo les resultó un obstáculo, no me quieren ni un poquito, les molesta toda la campaña de fiscalización y de investigación que estamos llevando adelante. Ya no solo yo, ahora un grupo de más de 15 legisladores que nos hemos constituido en una especie de tribuna parlamentaria para no someternos ni a la agenda que imponen los conspiradores y tampoco a la inercia y silencio del gobierno. Hemos decidido levantar juntos una bandera de respuesta a las grandes aspiraciones de la sociedad para recuperar la imagen y el poder del Parlamento ecuatoriano. Entonces, al momento hay al menos 3 o 4 pedidos de suspensión de hasta 3 meses en la Asamblea Nacional. Han sido conocidos ayer 2 y entiendo que mañana tomarán una decisión. También hay querellas penales planteadas por legisladores de UNES en mi contra, y justamente el día de ayer el presidente de la Asamblea, Virgilio Sequicela, convocó para el día de mañana a una sesión del Pleno para que se resuelva la suspensión o el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria, para que proceda con un juicio penal, con una acción penal planteada por el legislador Latin King, Ronnie Aliaga, en mi contra. Señor Villavicencio, de buena fuente me comentaron anoche que usted tiene los días contados en la asamblea, que en un máximo de 15 días usted está fuera y con juicio penal. Antes de entrar de lleno al tema central de la entrevista, señor Villavicencio, ¿Pareja Yannuzeli testifica hoy o no testifica? Bueno, la comparecencia de Carlos Pareja fue solicitada por él. También recuerdo que estuvo pendiente su comparecencia a solicitud del legislador Bruno Segovia y otros colegas legisladores. No fue una iniciativa mía. Sin embargo, está entre mis facultades ubicar la agenda y garantizar las comparecencias que convengan al trabajo de fiscalización de la comisión que presido. Nosotros tenemos abierta una investigación sobre la entrega del campo Auca y otros campos petrolíferos a la compañía Schlumberger, y el señor Pareja fue parte de ese proceso y tiene mucho que contarnos. Además, nosotros estamos haciendo el seguimiento al cumplimiento del informe emitido por la Comisión de Fiscalización sobre el caso Petrochina, y con muchas más razones ahora que la justicia americana nos ha dado la razón, me ha dado la razón respecto a esta trama siniestra de corrupción liderada por el correísmo, donde ha sido detenido Nielsen Arias, el exgerente de Comercio Internacional del Petroecuador, y está haciendo importantes aportes a la justicia de Estados Unidos. Entonces, Carlos Pareja tiene mucho que contar en el marco de esta cooperación eficaz que no se le ha hecho eficaz desde el año 2017, donde conocemos que existirían importantes revelaciones que va a ser el día de hoy. Buen día, señor Villavicencio, lo saluda Roberto López. La comparecencia del señor Pareja ha causado aparentemente algo sospechoso, porque ayer hemos visto 2 acciones provenientes del poder público orientadas a impedir la comparecencia del señor Pareja. La primera, extremadamente sospechosa a mi juicio, y lo digo como ciudadano, que la Fiscalía haga público un comunicado diciendo que la cooperación eficaz del señor Pareja no puede darse porque, o restando la importancia también, porque él ya está sentenciado, y que como la cooperación eficaz es un mecanismo que se presenta antes de la sentencia, no procede. Cuando la solicitud del señor
Pareja, que está en el expediente, pide comparecer para aportar información sobre el caso que usted precisamente ha denunciado, pues ha enviado la Comisión de Fiscalización por usted presidida a los Estados Unidos la información en el tema de Nielsen Arias. Es un tema que recién lo comienza a investigar la justicia norteamericana y resulta que, oh sorpresa, la fiscal dice semejante barbaridad en un comunicado público, lo cual no debería quizás llamarnos a la sospecha, salvo que aquí se presenta otro incidente que los ciudadanos vemos desde afuera, y es la actitud que tuvo el legislador Cuero ayer en la comisión, tratando de restar importancia a la comparecencia del señor Pareja, que por haber sido ministro del ramo y gerente de Petroecuador en la época en que se produjo el atraco Petrochina denunciado por usted, es quizás el testimonio más importante, no por la persona del señor Pareja, sino por lo que tiene que aportar a dicha investigación. Y el otro hecho extremadamente sospechoso relacionado con estos dos es que se reviva, porque estaban suspendidos esos procesos en contra suya, se revivan a la velocidad del rayo ayer con la finalidad de impedir que usted hoy día lleve a cabo la comparecencia del señor Pareja. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Villavicencio? Gracias. Bueno, en el mundo de la política y de sus grandes intereses que están en juego, nada es casual, todo tiene una casuística y sin embargo son esos intereses los que están operando. Sí, ahora estamos algunos sectores sorprendidos por el anuncio fiscal que tras 5 años de haber estado guardada en una caja fuerte, esa cooperación eficaz. Entiendo que Carlos Pareja hará alguna referencia el día de hoy sobre los términos y las formas en las que se firmó esa cooperación eficaz. El país recuerda que incluso viajó el ministro del Interior, fue quien cabildeó e hizo lobby para garantizarle a Carlos Pareja Yanuseli el cumplimiento de esa cooperación eficaz y algunas demandas a cambio de la entrega de información. Yo no conozco, porque obviamente es un documento reservado, pero por lo que he hablado con el abogado y le he escuchado, entiendo que el día de hoy revelará importante información respecto a un tema que no ha llegado a sentencia. Me refiero al caso Petrochina, que en los Estados Unidos tiene varios expedientes contra Gumbor, Raymond Cojut, uno de los operadores de los intermediarios, que asegura haber pagado $70 millones a los funcionarios del gobierno de Correa. También están vinculados 2 ecuatorianos, Antonio y Enrique Pérez y Casa, que habrían movido $45 millones en sobornos, también dirigidos a Nielsen Arias Sandoval, y además está procesado el señor Nielsen Arias. Ahí es muy importante porque el rol de Carlos Pareja fue central. Pareja fue un hombre muy cercano, muy amigo personal de Rafael Correa. Hay documentos que están en manos de la Comisión de Fiscalización que confirman que Carlos Pareja tenía serios y muy radicales cuestionamientos a la política hidrocarburífera, al menos en el tema de la relación con China y el pago de la deuda con petróleo en la entrega del campo Auca. Entonces yo creo que esta podría ser una muy buena oportunidad. Yo no quisiera responsabilizar esto a la fiscal de la Salazar, obviamente porque ella no era la fiscal general cuando se firmó este convenio, este acuerdo de cooperación, fue de Carlos Vaca Mancheno. Pero yo creo que lo que hoy puede aportar Carlos Pareja en el marco de esta nueva investigación por cohecho que ha abierto la Fiscalía General del Estado en contra de Nielsen Arias y otros, los aportes de Carlos Pareja podrían facilitar la vigencia de la cooperación eficaz en el proceso llamado Petrochina. Señor Villavicencio, realmente no entiendo por qué la Fiscalía se ha incomodado con la comparecencia de Pareja Yanuseli el día de hoy. Tengo entendido que Pareja Yanuseli no está en este caso y quiere cooperar, pero no lo dejan. Esa parte, esa pieza no la tengo bien clara. Y si Carlos Pareja presenta pruebas convincentes, señor Villavicencio, ¿qué piensa hacer usted? ¿Va a recurrir a las autoridades? ¿A cuáles? ¿Estados Unidos? ¿Qué es el gran sheriff nuestro?
Bueno, me corresponde como presidente de la Comisión de Fiscalización, toda vez que hay un expediente nuestro, hay un informe entregado a la justicia de los Estados Unidos y nuestra obligación es hacer un seguimiento. Entonces lo que haremos es presentar un alcance a ese informe a la justicia de los Estados Unidos y a la Fiscalía General del Estado con la evidencia que el día de hoy posiblemente entregue el ingeniero Carlos Pareja a la Comisión de Fiscalización. Pero creo yo, por el ánimo de colaboración que debe existir entre dos instituciones, el Parlamento, que es la máxima institución del Estado ecuatoriano, y la Fiscalía General del Estado, de existir el día de hoy trascendentales revelaciones, nuevas revelaciones en casos que están recién abiertos de indagación previa, sería muy importante que la propia Fiscalía asuma el liderazgo y decida dar curso a la cooperación eficaz. Señor Pareja, señor Villavicencio, nuevamente le habla Roberto López. Mire, la Fiscalía, como usted bien precisa, es quien tiene que asumir el rol, por eso es extremadamente relevante que la información que proporcione Carlos Pareja, si no hay una amenaza de bomba en la Asamblea hoy día, ¿no? Que la información que proporcione, que suministre, sea remitida a los Estados Unidos. Porque si la fiscal ha asumido esa posición protectora del señor Arias, impidiendo la entrega o tratando de impedir la entrega de información que va a hacer el señor Pareja. Y yo quiero relacionar esto con el tema del caso Sobornos, que también proviene de otra investigación suya, porque el autor mediato definido en el artículo 42 del COIP es aquel que comete el delito desde una posición dominante de poder. Por eso el señor Correa anda por ahí pues llorando que lo han condenado por, no recuerdo ahorita la frase, influjo psíquico. A él no se lo ha condenado por influjo psíquico, sino que se lo ha condenado por cohecho. Y la forma de autoría con la que se ha perpetrado el cohecho es la autoría mediata, que es la que se ejerce desde una posición dominante de poder como la presidencia de la República. Mi pregunta concreta hacia usted es, ¿usted diría que este delito de la venta de 1.400 millones de barriles, me parece, o aproximadamente esa es la cifra, hubiera podido realizarse en la época del correísmo sin que el presidente de la República conociera, debido al monto de semejante negociación, que el presidente conociera la transacción? ¿Cree usted que eso es posible en un país como el Ecuador de esa época y con un presidente jefe de todos los poderes como en el Ecuador de esa época? El caso Petrochina es mucho más radical en evidencia que el caso Sobornos, porque en el caso Sobornos efectivamente el hombre de atrás del poder dominante que aparece Rafael Correa en el delito de cohecho se presenta por eso, por la fuerza del poder que él ejerce como presidente de la República. Él conocía y sabía todo y dio avales para que se lleve adelante este esquema de recibir recursos económicos de las compañías constructoras para financiar la campaña. Me refiero al caso Sobornos. En el caso Petrochina es mucho más grave, porque no se hubiese podido ensamblar todo este mecanismo de contratar deuda cara con China y pagada con petróleo a precios descontados, de no existir un decreto ejecutivo firmado por Rafael Correa. Me refiero al decreto 466, que fue redactado por Alexis Mera Hiller, y luego, tras ese decreto, es que se ensambla todos los convenios con China, los contratos, las líneas de crédito, los contratos de preventa hasta el día de hoy. Es decir, las pérdidas millonarias que llegan aproximadamente a $5,000 millones por haber entregado nuestro petróleo con precios inferiores a los del mercado, tienen como sustento exclusivo el decreto 466 de Rafael Correa. Y obviamente los sobornos que ha confirmado la justicia de Estados Unidos, al menos cerca de 100 millones, que es para comprarse una peinilla, que habrían llegado a funcionarios del gobierno de Correa, esos sobornos salieron justamente de esos $4 por cada barril de petróleo que el Estado ecuatoriano dejó de recibir y que fue a manos de una red de intermediarios. Por eso yo no soy abogado, pero algo se aprende en la vida. Creo que el andamiaje jurídico que conduce el caso Petrochina
es el peculado, es la delincuencia organizada y una serie de delitos, entre ellos el cohecho, el lavado de activos, etcétera, etcétera. Fernando, muy buenos días. Fernando Aguayo lo saluda. ¿Qué va a suceder si es que el señor Capaya no aporta nombre alguno? Porque en definitiva esta investigación, que ha sido muy profunda y especialmente en los Estados Unidos, en donde está el principal cantante y autor, Nilsen Arias, que es el que claramente con letra muy llamativa está expresando cómo funcionaba esa estructura para el latrocinio en nuestro país. ¿Qué va a pasar si es que no aporta absolutamente nada? E igualmente le pregunto, ¿qué va a suceder si es que entrega información relevante, trascendente, que está muy por encima que la que tienen los Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos? Bueno, si nos canta un pasillo nos pondremos a llorar, pero si nos canta un albazo levantaremos polvo. Es decir, yo no puedo adelantarme. Sin embargo, si él firmó una cooperación eficaz y si el fiscal de esa época, Carlos Vaca Mancheno, por alguna razón misteriosa no la hizo efectiva, hoy el país va a saber cuáles fueron esas razones por las que no se hizo efectiva la cooperación eficaz. Si la falta de eficacia en la información que podía entregar Carlos Pareja, o lo otro, que no le interesaba al fiscal de ese momento volver efectiva la cooperación. ¿Por qué? Porque iba a sacudir el avispero. Como efecto, yo me comprometo públicamente, no es un asunto discrecional mío, es mi obligación como legislador de la República, como presidente de la Comisión de Fiscalización, si hay información relevante que entregue hoy Carlos Pareja, a remitir un alcance al informe presentado por la Comisión, tanto a la Justicia de los Estados Unidos como a la Fiscalía General del Estado. Pero yo tengo confianza y fe de que de existir esta información relevante el día de hoy, la propia Fiscal General del Estado, Diana Salazar, no lo dudo, asumiría su competencia penal y pondría a caminar la cooperación eficaz en el caso Petrochina. Remitiéndome a mi pregunta anterior, señor Villavicencio, hablando de la fiscal, la Fiscalía construye una teoría del delito siempre para poder presentar el caso. Eso es muy frecuente, uno lo ve en las películas. Después de lo que usted me ha respondido con relación a la autoría inmediata del presidente de la República de la época en que se dieron estos hechos, prácticamente sería inadmisible que al construir su teoría del delito, presentar el caso, la Fiscalía del Ecuador omitiera la precisión del autor mediato de la infracción, precisamente por el elemento que usted acaba de mencionar. El decreto 466 es la prueba instrumental, la prueba documental de que el autor mediato de este delito es el señor Rafael Correa, auxiliado por su nivel asesor, que es el señor Alexis Mera, que tiene un grado de autoría menor, pero también participa de esa condición de autor mediato. ¿Usted está de acuerdo con esto? Completamente. E insisto en eso, de acuerdo con la evidencia, yo he investigado 14 años de este caso. Es más, debo decir que fui yo quien llevó el año 2012 este caso a la Fiscalía de Manhattan, en Nueva York. Y yo fui quien presentó por primera vez el nombre de Raymond Kohut y sus vínculos con la compañía Gumbor, y desde ahí Estados Unidos empezó a investigar a este operador que es el que pagó los sobornos acá. Es decir, de alguna manera, conozco el caso de la A a la Z, he aportado con decenas de miles de documentos aquí a la Fiscalía de Ecuador. La denuncia que existe, la indagación previa, se basa en una denuncia presentada por mí tras el retorno de mi exilio en Lima. Es más, hay algo que ustedes no sabían. El año 2011 también presenté una denuncia en contra de Petrochina y Nilsen Arias ante el fiscal Garo Chiriboga Zambrano, y este canalla, pues no tengo otra palabra para decirlo, llevó al archivo esta indagación previa. Es decir, aquí hay que investigar también esta connivencia, esta colusión de intereses
entre las autoridades de control, la Contraloría General del Estado, el exfiscal, los exfiscales Galo Chiriboga y Carlos Vaca, para sentar sin duda un precedente nefasto de impunidad en el país. Entonces yo espero que Fiscalía, obviamente la Fiscalía, como usted dice, construye su teoría del caso. Entiendo que ha decidido ir por la figura del delito de cohecho. No sé qué vaya a pasar adelante, pero información que conozco, existe en los Estados Unidos, es una información absolutamente relevante, clarísima, que involucra a decenas de exfuncionarios del gobierno de Correa y de Moreno. Mire, la información que conozco ahora es clarísima, de empresas del señor Antonio Pérez en sociedad con empresas del fallecido José Augusto Briones. Ahora se justifica por qué razón José Augusto Briones recibió el año 2020, cuando era ministro del gobierno de Moreno, comisiones de la compañía Gumbor, según delató ante Estados Unidos el señor Raymond Cojuy. Lo hizo a través de estas empresas en las que participa Wilson Naranjo, que fue justamente apresado y está procesado en el caso de cohecho de Petrochina. Señor Villavicencio, voy a citar a tres de muchas personas que están escribiendo en torno a lo mismo. Gorky Elizalde, Armando Álvarez, Blas Omar Figueroa. Ellos dicen que todo esto es una cortina de humo para desviar la atención de lo que nos azota actualmente en mi lindo Ecuador. No entiendo la importancia de la presencia de Pareja hoy. Da la impresión de que es un artificio y distracción política. ¿Cuál es su respuesta a ellos? Las cortinas de humo sirven para ahogar a la gente. Y creo que esta cortina de humo va a ahogar a los correístas. Sí, Fernando, es importante, reitero, lo acontecido en los Estados Unidos, porque a partir de ahí vuelve la dinámica sobre este tema, que hay que ser honestos, intelectuales. Usted pues empezó hace muchos años, hace mucho tiempo, ha esgrimido y con pruebas lo que estaba sucediendo en esa estructura delictual que ha llevado pues los recursos del Estado a bolsillos de sinvergüenzas. En eso tenemos que ser muy claros. Usted ha sido un aporte absoluto, fundamental y prolongado en el tiempo. Pero en los últimos días, reitero, ante la actuación del cantante Nilsen Arias, que siempre supimos que era el centro de todo, resulta que se dieron en el Ecuador algunos allanamientos y por supuesto algunos apresamientos. Y allí empiezan a aparecer, según uno de estos señores que fueron investigados en estos días, que era pues por supuesto de Petroecuador, él está hablando y dando nombres de personas ya en la estructura de Lenín Moreno. Entonces, pues, esto se va extendiendo mucho más y quisiera en ese sentido que nos comente hacia dónde se puede llegar. Es una estructura potente, muy poderosa, que va más allá de los estados. Es una estructura transnacional, es un delito transnacional montado con el aval y la connivencia del gobierno chino, de autoridades del gobierno chino, del sistema financiero de China. Mire, lo que ha descubierto la Comisión de Fiscalización y puso en manos de la justicia de Estados Unidos es que la deuda contratada con China, con el Banco Industrial y Comercial y con el CDB, que suman cerca de 18 mil millones de dólares durante el correísmo, ese dinero solo pasó por los bancos chinos, por una formalidad, pero en realidad quien operó todo el mecanismo financiero fueron 4 bancos europeos que tienen negocios con Petrochina. Es decir, lo que hizo Petrochina es entregar nuestros contratos, el dominio sobre el petróleo ecuatoriano que está en el subsuelo, y revender ese petróleo a través de bancos europeos y de la compañía Gumbor. Al final del camino, ¿qué resultó? Nosotros le entregamos unos contratos a los chinos para 5 años de abastecer de petróleo. Estos sinvergüenzas revendieron estos contratos con bancos europeos. Ellos les dieron la plata, nos prestaron nuestro propio dinero con intereses de chulco y pagamos ese dinero chulquero con petróleo a precio descontado. Disculpe,
¿Esto es capaz un Estado de hacer con otro Estado? ¿Hay algún abogado que pueda entender y decir al país cómo carajo un gobierno se prestó para esto? Para permitir que un gobierno como el gobierno chino, un imperio, haga con un país chiquito esta atrocidad. O sea, realmente lo que yo les cuento es de llorar. Y aquí hay una estructura ecuatoriana, liderada por lobistas como Enrique Cadena Marín, que conozco, ya está entregando información a los Estados Unidos, y esto es lo que ha puesto a bailar a los correístas, ¿sí? Porque el momento que Enrique Cadena cuente toda la historia y toda la verdad, esto se va al piso. Entonces, Fernando. el tema es muy preocupante. Fernando, buenos días, lo saluda Paola Casa. Yo quisiera, aprovechando que está aquí con nosotros, preguntarle qué pasará con el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Entiendo que pasará a resolución del Pleno de la Asamblea. Ya me cambió de chip, pero bueno, vamos, sí, el día de ayer fatalmente no alcanzamos mayoría pese a que teníamos. Si usted se da cuenta, los votos de Bruno Segovia, Pedro Velasco y el mío fueron a favor, pero otra vez de forma peligrosamente sospechosa, los votos del gobierno en abstención impidieron aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización recomendando el juicio político en contra de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ayer, gracias a esas 2 abstenciones del gobierno, los correístas bailaron un poquito. Así las cosas, lo que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa es dejar en manos del Pleno el informe de posiciones que remitiríamos a más tardar el día de mañana, para que sea el Pleno, abajo ya en el cabildeo fuera del derecho, en la suma y resta, decidan a quienes salvan, a quienes condenan, etcétera, etcétera. Ahora ya está en manos de los votos, ya saben. Gracias. Señor Villavicencio, no nos queda más que desearle suerte en la comparecencia del día de hoy, en sus actividades en la Asamblea, felicitarlo por su patriótica labor y sobre todo hacer votos por la seguridad del señor Pareja. El asesino de John Kennedy fue asesinado precisamente en uno de estos traslados. Quien asesinó a Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, también fue asesinado en un traslado. Y ya hemos visto demasiado de las cosas de las cuales son capaces estos señores de la Revolución Ciudadana. Así que esperamos que la seguridad del señor Pareja sea la prioridad del gobierno en estos momentos. Buenos días y suerte. Esperemos que todo se resuelva en paz. Yo he hablado con el director del SNAI y con la Policía Nacional. Entiendo que el Grupo de Intervención y Rescate está comprometido a garantizar el traslado de Carlos Pareja desde la cárcel 4 hasta el Parlamento. ¿Y en la cárcel hay alguien que lo cuide? ¿Hay alguien que lo cuide, que le dé atención especial en la cárcel respecto de su seguridad, señor Villavicencio? Bueno, entiendo que los propios guías penitenciarios, pero en el día de hoy lo que conozco por las gestiones que he hecho como presidente de la comisión es que habrá total seguridad de la fuerza pública y del SNAI para la presencia del señor Pareja. Muchísimas gracias, asambleísta Villavicencio.